Froilán Barrios, dirigente político, dirigente sindical. Él es secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Con él estamos abordando el entorno actual del movimiento laboral venezolano y la situación de miles de trabajadores que están siendo arrasados cada día por esta crisis económica. ¿Cuál es la perspectiva para los próximos meses? Si consideramos que pese al mayor boom petrolero de la historia en Venezuela, el gobierno acumula deudas con el sector de los trabajadores, con varios sindicatos, con empleados de ministerios y de empresas básicas. Ahora que el petróleo cayó a la mitad del precio respecto al año pasado y no hay plata para tanta gente, ¿cuál es la perspectiva para estos trabajadores? Bueno, muy difícil porque así como en una oportunidad, no sé si recordarás, en los años 90 se llamó, a finales del siglo XX, se llamó la década perdida con el tema de la deuda externa. Yo creo que la oportunidad que tuvo el presidente Chávez de reconstruir la nación la perdió. O sea, perdió esa gran oportunidad por toda la inmensa cantidad de recursos que se habla de casi un billón de dólares, 1 billón de millones de dólares, ¿no? Que se han ido por el desaguadero de la corrupción como lo hemos visto, ¿no? Yo creo que las perspectivas no son nada claras, porque cuando en un país se habla de que la inflación va a estar alrededor del 120 al 150%, eso va a significar mayor destrucción de la moneda, que nuestra moneda pues no tiene un peso en la región. El peso colombiano nos triplica, cuadriplica con relación a la importancia de la economía. Entonces eso va a afectar directamente al trabajador. ¿Qué implica esto, no? Que haya una profunda reflexión del seno del mundo laboral, que no solamente la conquista de los trabajadores puede ser un buen contrato colectivo, que sea solamente un aumento salarial, sino que comience también a pensar políticamente en el país. Y que las propuestas, así como en el 36 los trabajadores venezolanos le abrieron las puertas a la democracia, el movimiento sindical también puede plantear en los próximos meses. Ahora, ¿qué nos queda pronto como paso próximo? La movilización. Si el movimiento sindical venezolano, libre y autónomo, no es capaz de hacer una protesta laboral contundente este año, van a terminar por extinguir los sindicatos en el país. Y lo digo porque desde el Estado ha venido toda una política muy clara para desintegrar, lo han venido haciendo, pues desintegraron el salario, la condición de vida de la gente, ideologizaron los sindicatos, crearon sindicatos paralelos. Ahora evidentemente pues se apunta pues a debilitar mucho más ese sector. De allí que para nosotros es fundamental que el sindicalismo pueda movilizar, pueda reagrupar la fuerza que se tiene, más allá de que el Estado esté fabricando nuevos actores, como los que mencionaba. Estas centrales sindicales oficialistas. Los consejos de trabajadores, las milicias obreras, la impunidad con el sicariato sindical, el trabajo voluntario, el control obrero. O sea, todos son conceptos que son totalmente extraños a un mundo próspero que nosotros aspiramos, ¿entiendes? Nosotros aspiramos a una sociedad que tenga posibilidad de trabajo decente y de una economía que le permita al trabajador adquirir su condición de vida. Eso no lo tenemos hoy. Hay una palabra macabra que acaba de pronunciar que es sicariato. En los sindicatos, mal llamados sindicatos de la construcción, ha prosperado una práctica de compra y venta de puestos de empleo, de seguridad en las obras, de tráfico de materiales, y delincuentes que se hacen pasar por dirigentes sindicales recurren hasta el asesinato. Esto es parte de esa degradación que hay en todo el movimiento. Claro. Y lo lamentable, Omar, es que esto sucede ante la indiferencia del Estado. Más bien pareciera que el Estado le gustaría o le gusta pues que ese tipo de prácticas se promueva porque debilitan más al sindicalismo. De hecho, la muerte, estamos hablando de más de 500 personas. ¿En cuánto tiempo? Estamos hablando del año 2005 para acá. Vinculados a estas prácticas sindicales falsas. Claro, usted ve. Ocurre, perdón, el movimiento en obras del tren, de un tren que están haciendo hace 15 años, no lo terminan. Sí, el de Puerto Cabello que viene de Puerto Cabello a Caracas. En los sindicatos petroleros, y ocurre mucho en los sindicatos o en Guayana. Actividades de Guayana también. En Guayana también, sí. ¿Por qué? Porque el gobierno ha facilitado, todo comenzó
cuando el gobierno decidió crear federaciones paralelas a todo lo que tenía la CTV. Creó federaciones paralelas y luego esas federaciones paralelas se dieron cuenta que el manejo del empleo era lucrativo y contrataron a bandas para atemorizar a los otros. Bueno, las bandas que contrataron dijeron, no, el negocio no es cuidar esto, es que nosotros nos apropiemos de esto. Entonces, de allí pues las muertes en Tocoma, en el estado Bolívar, en la construcción, la construcción de los puentes alternos al puente sobre el Orinoco, que emplean 6.000, 10.000 trabajadores, ya están trabajando también trabajando entre comillas, pues se están conformando en la construcción del puente alterno al lago de Maracaibo. Y en cuanta grande obra se ocurra, incluso si una persona, usted quiere construir su casa y hace un movimiento de tierra, le aparece, cuando se levanta en la mañana, aparece con spray pintado. Los motes, el vampiro, la tortuga, cualquier nombre. Pues, que son los líderes de estas bandas. De esos sindicatos, entonces cuando le ponen el nombre ya sabe que eso es terreno liberado y controlan a la gente y terminan entonces aterrorizando y ahuyentando a los sindicalistas verdaderos que han estado allí. Ocurre mucho en Caracas, por cierto, en estas casas viejas que están derrumbando en el este para hacer edificios caros. Hay siempre una pinta, VT y estos sindicatos, porque hay varios sindicatos que se pelean en este negocio. Sí, hay fracciones dentro del sindicalismo oficialista que se disputan entre la VT, Sovica, son sindicatos acá de la zona, pero el objetivo era excluir a los sindicatos que son afiliados a Fetraconstrucción en la CTV. Y ellos llegan a tener una representación en organismos del Estado, directo o indirectamente. No, ellos han llegado a tener. No sé si recordarás, en el contrato colectivo de Sidor, hubo un personaje que no recuerdo el nombre en este momento, que fue a discutir, a representar a los trabajadores a Miraflores. Y regresando de Miraflores, lo asesinan ahí llegando al hotel el Alba Caracas, el Gordo Bayón. Que no era ningún gordo, era un flaco, pero no se le pusieron el Gordo Bayón. Y lo asesinaron por, bueno, algunas personas que estaban ligadas al tema de la construcción en Guayana. Pero el tema es que esa práctica de intervenir las mafias dentro del trabajo se está entendiendo también al sector privado, sobre todo en empresas de Carabobo, los Valles del Tuy, Aragua, el sector privado, cosa que no lo había antes. En el sentido de que te llaman al sindicalista y le dicen, mira, contigo no nos vamos a meter, contigo no es la cosa, pero déjanos que nosotros controlemos el transporte, el mantenimiento, el catering o cualquier actividad complementaria dentro del mundo del trabajo y eso lo asumimos nosotros. Y eso encarece los costos de las empresas también. Bueno, claro, porque la empresa tiene que aceptar eso, o sea, y en definitiva pues violenta completo la vida sindical. Entonces eso da muestra al mundo, ¿no? De a dónde llega el grado de descomposición de las relaciones laborales. Porque a todo eso, si tú le agregas el tema de las milicias obreras, que no es más que el control por parte del ejército de cualquier conflicto o área laboral del país, sea público o privado, o también la obligación de trabajadores del sector público y privado, porque para eso van, lo están haciendo como experiencia ahora, como laboratorio ahora, cuando a trabajadores de PDVSA, de Corpoelec, de la CanTV, del Instituto de Impuestos, de Finanzas, ¿no? CENIAT. Del CENIAT, los obligan a hacer trabajo voluntario o a formar parte de brigadas militares. Hay trabajadores que van los sábados a hacer ejercicio, orden cerrado y guardia militar para poder ser favorecidos, en este caso con el patrono. Esto lo piensan implementar también para el sector privado, que son las milicias obreras y son los consejos de trabajadores. Bueno, con todo este componente, evidentemente, lo que intentan es armar todo un cerrojo a la conflictividad laboral, porque al gobierno le irrita la conflictividad laboral. Y con este escenario de deterioro económico, del cual vamos a hablar en el próximo bloque, me imagino que le están dando prioridad a esa estrategia. Claro, de hecho, pues eso es lo que están haciendo con los consejos de trabajadores. Vamos a volver sobre ese escenario a propósito del 1 de mayo. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Análisis Venezolano, conversando con el dirigente sindical Froilán Barrios.
Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Elestímulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al metal. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car.